Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie que hemos comenzado ya hace 2 domingos. Y esta serie que estamos estudiando, meditando conforme a las Escrituras, la hemos titulado La Biblia versus la psicología. Hemos visto hace 2 domingos una introducción al tema. El domingo pasado estábamos hablando acerca de la autoestima y hoy día vamos a hablar acerca del amor propio. El amor propio. Como les repito, esta es la tercera parte de nuestra serie acerca de la Biblia y la psicología. Lo que dejamos establecido en la primera parte es que ninguno de los postulados de la psicología encuentra cabida dentro de las Escrituras. Hemos visto que los psicólogos cristianos en realidad no existen y ellos mismos afirman de que los métodos que utilizan son los de la psicología secular, es decir, la psicología cristiana no tiene nada de cristiana, solamente es psicología secular. Sin embargo, mucho de lo que se enseña desde los púlpitos está relacionado más con la psicología que con las Escrituras. La predicación que agrada al oído del oyente, que no lo incomoda, es la predicación más popular que nosotros podemos encontrar en estos días. ¿Qué es lo que quiere oír un pecador? Quiere oír cosas que le levanten su ego. Es lo que quiere un pecador. Quieren escuchar un mensaje que los levante en cada domingo para poder hacer frente a la semana que está comenzando en ese día. Estos mensajes de los cuales estamos hablando tienen que estar relacionados con lo que se conoce en la psicología secular como la autoestima. No es posible predicar, hermanos, arrepentimiento, pues ello implica, ¿qué cosa? Implica humillarse. Y eso es algo opuesto al método para que la persona pueda incrementar su propio valor. La humillación es considerado como el antónimo ¿de qué? De la autoestima, porque el principio de la autoestima es que una persona levante su propio ego, lo levante, mientras que la humillación enseña lo contrario, que la persona se despoje de cualquier cosa que le haga pensar que es algo o que tiene algo que le acredite delante de Dios. En consecuencia, como no podemos predicar acerca de la humillación, tampoco podemos predicar acerca del pecado, pues hablar de pecado es algo que afecta el ego de las personas, afecta el ego de los hombres. Decirle a una persona que es mala no es bueno para el valor de ella misma. Eso no es bueno. Es totalmente lo contrario, es lo opuesto. Es traer el valor que esa persona tiene hacia abajo. Decirle cuando es pecador. Y hablar del infierno eterno, pues es aumentar los problemas que la persona ya tiene en su trabajo y en su casa. No podemos tampoco conversar del infierno. Si nos damos cuenta, la humillación, el pecado y el infierno, nosotros los encontramos en una cadena ligada. Por el contrario, ¿cuál es el mensaje que hoy día es el que se predica más desde los púlpitos? Eres un campeón. Descubre el campeón que hay en ti. Y estábamos viendo nosotros el domingo pasado el ejemplo de Gedeón, en el cual yo había escuchado una predicación que consideraba la actitud de Gedeón cuando él decía de que su tribu era la más pequeña y que él era el más insignificante de toda su familia, la consideraba como pecado. Y que más bien nosotros tenemos que vernos como Dios nos ve. Y ahí en ese mismo libro que habla de Gedeón, dice que Dios lo saludó diciéndole: hombre esforzado y valiente, guerrero esforzado y valeroso. Y que es esa la forma como nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos, porque de otra manera sería pecado. Ese es el mensaje que encontramos en los púlpitos ahora. Eres un campeón. Son palabras pues que suenan como música
a nuestros oídos. Hay predicadores aún que llaman más la atención a lo que es el éxito monetario, el éxito de la posición económica. Tienes que pensar, tienes que creer que eres millonario y tienes que buscar ser millonario. Si tú piensas de una manera diferente, eso es pecado. Algunos relacionan eso como diciendo, nosotros somos los hijos de un rey. Entonces, como hijos de rey tenemos que pensar como príncipes. No debemos de pensar en pobreza, no debemos tener contentamiento cristiano con lo que Dios nos ha dado. Lo que tenemos que hacer es reclamar promesas, enseñan todavía algunos. Es decir, ponernos en una posición en la cual al Creador de todas las cosas, al soberano Dios, nosotros tenemos que demandarle algo. Es esa la parte que se enseña también. La psicología cristiana lo que hace es mandar al infierno a personas que se sienten bien con ellas mismas. Cuando nosotros hacemos un balance, cuando hacemos una mirada hacia esos lugares donde se predica de esa forma y podemos confirmar que el testimonio de esas personas es un testimonio que no va de acuerdo a la verdad del Evangelio, podemos decir de que ellos sí verdaderamente están contentos, se sienten bien con ellos mismos, tienen una autoestima, un valor de ellos mismos bastante elevados, caminan buscando una vida libre de problemas, pero en esa tranquilidad, en ese bienestar, en que esa predicación psicológica los pone, hace que vayan al infierno contentos. El infierno no solamente está lleno de buenas personas, sino también está lleno de personas con una elevada autoestima. Hoy día lo que vamos a tratar es el tema del amor propio. Y como en nuestros estudios pasados, esta vez vamos a leer lo que la psicología también propone acerca de este tema del amor propio. Otro de los mensajes muy populares en los templos evangelicales es, pues, debes amarte a ti mismo. Yo creo que si no lo hemos escuchado por la radio, quizás también lo hemos visto en la televisión, pero es un mensaje muy popular. Tienes que amarte tú mismo, tienes que aprender a hacerlo, tienes que amarte. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie más. Es lo que ellos enseñan. Y supuestamente esto es lo que la Biblia manda a todos los nacidos de Dios. Supuestamente eso, pero si la Biblia realmente ordena eso, si el Señor en su palabra nos dice que tenemos que amarnos como un mandamiento, pues estamos obligados a hacerlo. Pero si la Escritura nos demuestra que no es ese el espíritu de la palabra de Dios para nosotros, pues no tenemos que hacerlo. Y tenemos que más bien desechar ese tipo de mensajes. Como yo les decía, y como hemos estado viendo en esta serie, yo estoy citando a algunos psicólogos, citas que ellos han escrito en sus libros, y los vamos a ir comparando con lo que la Escritura enseña, y también comparando contra lo que se predica en muchos púlpitos. Y vamos a comenzar con lo que afirma Erich Fromm. Erich Fromm es un psicólogo que también es ateo. Pero mucha de la enseñanza de Erich Fromm se enseña en los púlpitos cristianos, y eso lo vamos a ver. Fromm enseñaba que uno debía amarse a sí mismo, aceptarse a sí mismo y estimarse a sí mismo para poder alcanzar su potencial supremo. Fromm no es cristiano. Yo sé que lo que he hablado parece que es un mensaje cristiano, pero no. Esto es las palabras que han sido escritas por este psicólogo ateo. Él dice pues eso. Y dice que eso es debido a que él no creía en Dios como un padre que ama y ayuda a sus hijos y los recrea a la imagen de Dios. Erich Fromm no creía eso. Pues él era ateo. Para él, la fe en Dios, el Padre, era una ilusión infantil de aquellos que no habían superado su etapa infantil del desarrollo. O sea, el ser cristiano es la consecuencia de problemas psicológicos que hemos tenido nosotros cuando hemos sido niños y no hemos alcanzado el amor de un padre. Cuando nuestro padre quizás no estuvo durante nuestra etapa de crecimiento, pues esas personas que tienen esos problemas psicológicos son los que buscan a Dios como Padre. Aquellas personas que han tenido también padres que han sido violentos con ellos, esa clase de personas son los que buscan la religión como una especie de refugio.
el cristianismo para él no es Dios salvando pecadores, sino son hombres con desórdenes psicológicos buscando una protección divina. Pero a pesar de eso, hermanos, de lo que este hombre afirma acerca de amarse a sí mismo, aceptarse a sí mismo y estimarse a sí mismo, a pesar de eso, muchos creyentes con conocimiento de causa, o tal vez por pura ingenuidad, respaldan las enseñanzas de Fromm, de Erich Fromm, que habla acerca del amor propio. Esto del amor propio no ha sido predicado por la iglesia primitiva de la manera como se está predicando hoy día. Y es que la razón se encuentra en que en la iglesia primitiva no existía lo que se conoce hoy día como la psicología, que ni siquiera es una ciencia. Hemos visto, por ejemplo, de que en el estudio anterior, cuando hablábamos acerca de la autoestima, de que los psicólogos consideran que el hombre es neutral. El hombre nace neutral, no nace pecador. Nace neutral, pero lo que sucede es que la sociedad lo corrompe. Y como consecuencia de que es esa corrupción, es la consecuencia de una baja autoestima que está relacionada con también casi nada de amor propio por uno mismo. Y tenemos que recordar el domingo pasado que habíamos hablado de que en el estado de California, en los Estados Unidos, se emprendió un programa que se llamaba California Task Force, en el cual se gastaron más de $700,000 en 3 años, con la finalidad de llevar valores, de llevar autoestima, de llevar también amor propio a las personas, de tal manera de que los problemas sociales, como por ejemplo la violencia en los jóvenes, la falta de poder aprendizaje en las escuelas, los embarazos juveniles, todo eso, por medio de incrementar un valor de la persona y enseñarle a amarse por sí mismo, esa persona o esos problemas podían desaparecer de la sociedad. Pero la Biblia no dice que el hombre nace neutral. La Biblia más bien enseña que el hombre nace pecador. En el Salmo 51, David decía: pecador me concibió mi madre. Y esa es lo que la Escritura enseña. Sin embargo, como estamos diciendo, muchas de las personas que están en los púlpitos ahora predican lo que Erich Fromm, este psicólogo ateo, postula. James Dobson, yo creo que ese es el que sí conocemos más nosotros. Él es el director de ese ministerio que se llama Enfoque a la Familia, y es una especie de psicólogo cristiano también. Él ha escrito muchos libros que no tienen nada que ver con la escritura. Él afirma, James Dobson, en su libro Hide and Seek, se llama algo de esconderse y buscando. Él afirma que si nosotros no tenemos una expresión razonable de amor propio, amar al prójimo es imposible. Amar al prójimo es... O sea, si yo no me amo a mí primero, dice James Dobson, dice que yo no voy a poder amar a nadie. Y mire lo que dice Erich Fromm. Vamos a hacer una comparación entre lo que dice el ateo con aquel que es cristiano. El psicólogo ateo también afirma lo mismo que Dobson. Él dice de esta forma, él dice: el amor por uno mismo está inseparablemente conectado con el amor hacia el otro. Él dice además, si uno ama solamente al prójimo, en realidad esta persona no ama. O sea, tiene que haber una conexión. Yo, para amar al prójimo, debo amarme a mí mismo primero. Es lo que dice el psicólogo ateo, y es exactamente lo que enseña James Dobson. ¿Quién ha tomado de quién la enseñanza? Pues Dobson ha tomado la enseñanza de los ateos, porque sabemos de que aquellos que postulan todas estas corrientes psicológicas, los psicólogos seculares, en realidad son aborrecedores de Dios. Todos ellos son ateos. Sin embargo, James Dobson, yo creo que su profesión ha hecho de que él trate de unir estas dos cosas, unir la psicología como profesión de él junto con lo que las Escrituras enseñan. Eso es lo que dice James Dobson. Y la primera llamada de atención es esta, hermanos, ya que estamos leyendo nosotros de este ateo. La primera llamada de atención sería esta: si los psicólogos rechazan a Dios y a su palabra, es decir, si ellos aborrecen
al Dios de la Biblia, entonces ¿cómo pueden ellos orientarnos acerca del verdadero amor? Eso es algo contradictorio. ¿Cómo alguien que no sabe lo que es un verdadero amor, que sí está descrito en las Escrituras, nos va a enseñar a nosotros lo que es verdadero, cuando ellos desechan lo que es verdadero? Eso no es posible. El amor de Dios incluye la confesión de pecado y el arrepentimiento. Y como hemos dicho, esas dos cosas son destructivas para el ego. Yo les voy a pedir que vayamos a Mateo. ¿Cuál es el pasaje que ellos utilizan para justificar el amor propio? Mateo 22. Mateo 22, desde el versículo 34 hasta el versículo 40. Mateo 22, del 34 al 40. Dice la palabra de Dios: pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces vamos directamente a responder a los que proponen la idea de que Dios ha ordenado que nosotros nos amemos a nosotros mismos. Bueno, la primera pregunta que podríamos hacernos de este pasaje que hemos leído es: ¿cuántos mandamientos enseña el Señor en este pasaje? En este pasaje que hemos leído, ¿cuántos mandamientos enseña? 2 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amar al prójimo. Esos son los 2 mandamientos. Amar a Dios y a otros tanto como uno ya se ama a sí mismo. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, en el versículo 40, dice: de estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. Solamente hay 2 mandamientos aquí, 2 nada más. Pero aquellos hermanos que intentan utilizar este pasaje para apoyar la enseñanza no bíblica de que uno debe amarse a sí mismo, ellos han dicho de que aquí se enseñan 3 mandamientos. El Señor dice: esos son 2 mandamientos. Pero ellos dicen que son 3 mandamientos. ¿Cuáles son los 3 mandamientos que postula la psicología? Bueno, extraído de este pasaje. Primero es amar a Dios, según ellos. El segundo mandamiento es amar ¿a quién? Al prójimo. Y el tercer mandamiento, ¿cuál sería? Amarme yo mismo. Pero el Señor dice: no, son 2 mandamientos nada más. No dice que son 3. El Señor no está ordenando en este pasaje un mandamiento por el cual yo debo amarme a mí mismo. No lo hace. Y está claro. No dice ámate tú mismo primero de tal manera que puedas amar a Dios y a tu prójimo. Tampoco lo dice así. La Biblia no habla de esa manera. No dice que hay 3 mandamientos. Yo quiero citar ahora a Ken Boges y a Ron Brown. Ron Brown es un terapista de familia y el primero, Ron Boges, es un escritor cristiano. Ellos dicen de este versículo que es la piedra angular de la Biblia. Ellos dicen: la única manera de amar al prójimo es amándome a mí mismo primero. Porque primero debemos aprender a cómo suplir nuestras propias necesidades físicas, emocionales y espirituales antes de poder suplir las necesidades de los demás, físicas, emocionales o espirituales. No puedes tener el uno sin el otro. Estos van mano a mano. Aquí ya vemos que están juntados 2 personas. Uno es un terapista, un psicólogo que da consejerías a familias, y el otro es un escritor cristiano, que de la misma forma han tratado de fusionar lo que es la Biblia y la psicología, y ellos están postulando aquí lo mismo que postula el psicólogo ateo Erich Fromm.
Tú no puedes alcanzar a amar a nadie si primero no te amas a ti mismo. Pero en la lectura de ese pasaje nosotros no vemos que la palabra de Dios nos enseñe eso. No hay un mandamiento que nos diga, ámate a ti mismo. No lo hay. Solamente son dos y tenemos que acordarnos de eso. Que nosotros tenemos que amar a Dios y tenemos que amar al prójimo. ¿Qué cosa es lo que nos dicen las Escrituras acerca del amor propio? Bueno, la Biblia nos dice claramente que el hombre ya se ama a sí mismo. Miren, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 29. Efesios capítulo 5, versículo 29. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer solamente la primera parte, todo el versículo. Dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Nadie aborreció nadie se ha aborrecido a sí mismo, dice la Escritura. Nadie. Por eso, el espíritu del mandamiento que nosotros hemos leído en Mateo es amar al prójimo de la forma como ya nos amamos nosotros mismos. Nosotros ya nos amamos, dice la Escritura. Ahora tenemos que amar al prójimo de esa misma manera. La idea de ese versículo es de buscar el bien del prójimo, así como nosotros buscamos nuestro propio bien. Es ese. Y puesto que nosotros cuidamos de nosotros mismos de manera natural, tenemos que amar al prójimo de manera natural. Ese es el mandamiento. Tenemos que amar al prójimo de manera natural. Y es evidente, y tenemos que recordar, de que para que nosotros podamos hacer eso, no podemos hacerlo en nuestra propia carne. Un corazón de piedra es un corazón egoísta. Es un corazón que piensa en él mismo. Acordémonos cuando éramos del mundo. ¿Nos preocupábamos por los demás? Quizás nos preocupábamos por nuestra propia familia, la esposa y los hijos. Pero aún y todo éramos egoístas en nuestra propia manera de ser. La regla que Dios nos dice es, haz con otros como te gustaría que los otros hagan contigo. Esa es la regla que Dios quiere poner aquí. Pero la regla de la psicología es esta, y mire cómo lo han transformado esto. Dice, haz contigo mismo como te gustaría que otros hagan contigo. O sea, yo mismo tengo que preocuparme por mí y que los demás también se preocupen por mí. Yo mismo tengo que amarme así como yo quiero que los otros me amen a mí. Yo tengo que amarme primero para poder recién amar a los demás. Yo quisiera que vayamos a Lucas capítulo 10, porque vamos a ver la parábola del samaritano y vamos a ver aquí dónde es que está el amor propio. Lucas 10, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 37. Dice la Escritura, y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a detenernos acá un momento. Esto es exactamente lo que hemos leído también en Mateo nosotros. Solamente de que aquí ya no se menciona, aquí no se menciona la forma como lo hemos encontrado en Mateo, pero es exactamente el mismo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo. Acá vemos también los dos mandamientos, solamente que no lo vemos al Señor haciendo esa separación, que son dos. Y continúa diciendo, entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino.
Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí el Señor, vemos de que ha citado los pasajes que hemos visto en Mateo, que también se encuentran en la ley de Moisés, en Levítico 19:18. Y aquí nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Cuando vemos nosotros la parábola del buen samaritano, entendemos que el samaritano no buscó amarse a sí mismo primero. No buscó eso. O suplir sus propias necesidades primero. No. Para luego amar al prójimo. No fue esa la actitud del samaritano. Pero vemos nosotros en la actitud del sacerdote y del levita que ellos sí vieron por sus propios intereses, primeramente. Lo que encontramos en este pasaje es de que el samaritano tenía algo seguramente que hacer, pero ese qué hacer que estaba concerniente a sus propios intereses, él los abandona sus propios intereses. ¿Para qué? Para dar auxilio a esa persona que estaba en medio del camino golpeada. Abandona sus intereses personales y lo lleva donde un mesonero. Y es más, de su propio dinero, él trata de brindarle aún ayuda a la persona que había sido golpeada y abandonada en medio del camino. Esa es la actitud que nosotros vemos que el Señor nos enseña. Y es la actitud que el Señor está alabando en esta parábola. De que este hombre abandona sus propios intereses para ver el interés de los demás. Abandona el propio amor, porque abandonar nuestros propios intereses, aparentemente para la psicología, no significaría amor propio, sino de que primero yo estoy amando a alguien por encima de mí mismo. Sin embargo, nosotros ¿qué cosa encontramos en la actitud del escriba y del sacerdote? Una actitud diferente. El escriba tenía sus propios intereses que atender antes que atender los intereses del hombre herido. Igual el sacerdote. Y el Señor, vemos que está alabando aquí la actitud del samaritano. Y de una manera silenciosa está condenando la actitud del sacerdote y del levita. Entonces, en esta parábola lo que nosotros encontramos es que el Señor está alabando la actitud de una persona que ama al otro primero antes que a sí mismo. Antes que a sí mismo. El diccionario Vine del Nuevo Testamento acerca del amor al prójimo dice lo siguiente. Este diccionario, que es cristiano, dice: el amor cristiano, ya sea ejercido hacia los hermanos o hacia los hombres en general, no es un impulso de los sentimientos. No siempre camina con las inclinaciones naturales, ni es dedicado para aquellos con quienes se siente afinidad. Dice: el amor busca el bienestar de todos, citando Romanos 12:5. No hace mal al prójimo, citando Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. El amor busca la oportunidad para hacer el bien para todos los hombres y especialmente a los de la familia de la fe, citando a Gálatas capítulo 6, versículo 10. Ese es el amor. Esa es la descripción del amor cristiano, visto desde el punto de vista de un libro que es cristiano. Un libro que no ha sido afectado por la psicología. Un libro que es respetado en sus definiciones teológicas. Aquí en esta definición nosotros no encontramos nada de lo que hoy día se predica en muchos púlpitos acerca de amarnos a nosotros mismos primero para poder amar a los demás. No, ese no es el amor cristiano. Aquí está definido correctamente lo que es el amor cristiano. Y es buscar el bienestar del otro primero. Ese es. Yo he encontrado también unas lecturas aquí de Cape y Johanna.
y él ha escrito lo siguiente. Él dice: hemos sustituido una religión de buena onda y una vida libre de problemas por los mandamientos del Maestro. Él dijo: toma tu cruz y sígueme. Pero nosotros hemos cerrado nuestros puños y no hemos abierto las palmas de nuestras manos. Nosotros no recibiríamos los clavos porque eso significaría morir a nosotros mismos. En lugar de eso, demandamos que nuestros deseos sean complacidos para una autogratificación, y nosotros hemos encontrado pastores y maestros de la Biblia quienes nos darán una teología de sentirse bien, que coincida y justifique nuestras vidas de pecado y religión. Hermano, esto escribe un hombre que es creyente y que ha tenido la visión correcta, la perspectiva bíblica para diagnosticar lo que está sucediendo en la iglesia. Dios dijo: toma tu cruz y sígueme. Pero ¿qué cosa es lo que hace una persona que no tiene Cristo? Cierra su puño. No quiere recibir los clavos. No quiere abrir para que los clavos penetren la mano y estemos clavados a una cruz. No lo quiere. Porque en el momento en que una persona abre su mano y es clavada a la cruz, ¿significa qué cosa? Significa simplemente abandonarse uno mismo. Significa de que uno ya no vive para uno mismo, sino uno vive para Cristo. Y es lo que Yohanan ha podido ver esto. Yohanan es un predicador que me parece lleva el Evangelio por la India. Y él pues nos ha traído esta meditación. Él dice de que ahora pues los cristianos han encontrado pastores y maestros de la Biblia quienes nos darán una teología de sentirnos bien, que coincida y justifique nuestras vidas de pecado y de religión. ¿Acaso no existe eso en estos tiempos? ¿Acaso no hay una mega iglesia o muchas mega iglesias en los Estados Unidos y aquí en Perú? Iglesias llenas de personas que están contentas ahí por la predicación que está centrada en uno mismo. ¿Qué más queremos escuchar nosotros de que valemos mucho? Que somos muy valiosos para Dios. A veces muchas personas cuando inician sus discursos evangelísticos dicen: tú eres muy valioso para Dios. ¡Wow! Pues mira, yo ya soy valioso para mí, ahora soy valioso para Dios. Eso es una buena noticia, ese es el Evangelio. Es una buena noticia. Pero la Escritura no dice que yo soy muy valioso para Dios. No lo dice. Cuando leemos en Ezequiel 36, Dios nos salva por causa del hombre. Ahí encontramos que Dios salva por causa del amor a Él mismo, no el amor al hombre. Vamos ahí a Ezequiel para que podamos verlo. Ezequiel 36. En Ezequiel capítulo 36. Sí. Dice comenzando en el versículo 22, dice la Escritura, hablando de la salvación que ha ocurrido ahora en el Nuevo Testamento. Esta es una profecía mesiánica y de redención del Mesías. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios: no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Ya en el versículo 24 comienza diciendo: porque os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. O sea, aquí no está hablando de que el Señor actúa en la salvación de la raza humana porque nosotros seamos alguien especial. Él lo hace por causa de su santo nombre. La salvación es para la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace es para su propia gloria. No lo hace por causa del hombre, lo hace por causa de su santo nombre. También este pastor K.P. Yohanan continúa hablando. Yo quisiera pedirle que fuéramos a Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículos del 57 al 62. Lucas 9, versículos del 57 al 62.
Y dice, y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús les dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Sobre este pasaje, Yohanan comenta lo siguiente. Dice, es obvio que el Señor Jesús no tendrá a ninguno entre sus seguidores quien esté queriendo comodidad, lazos familiares y seguridad en este mundo antes de su reino. Jesús está diciendo, en efecto, yo les ofrezco a ustedes lo que yo tengo. ¿Qué cosa es lo que tiene el Señor? Penurias, hambre, trabajo, soledad, rechazo, sudor, lágrimas y muerte. Yo soy un extranjero y un peregrino en este mundo, y si tú me sigues, tendrás que romper con los lazos que te atan a este mundo. Eso es lo que dice el Señor, es el comentario preciso de este pastor. Hermanos, el amor propio es parte de una naturaleza pecaminosa, y la Escritura sí lo enseña claramente. Nosotros hemos escuchado que dicen, no, tienes que amarte a ti mismo, amor propio. Pero eso la Escritura enseña que es parte de una naturaleza pecaminosa. En 2 de Timoteo, ¿sí me acompaña? En 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a ver qué cosa es lo que dice la Escritura acerca del amor hacia uno mismo. El amor egoísta, egocéntrico. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Dice, a los tales evita. Y mire, dice, teniendo apariencia de piedad. Así cierra estos 5 versículos. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros que las personas son amadoras de sí mismas? Hermanos, nosotros estamos viviendo ya los últimos tiempos. Y la gente, las personas, aquellos que están sin Cristo, han sido amadores de sí mismos. Lo que pasa es de que las edades han avanzado tanto que ahora a nosotros o a las personas que están sin Cristo, no nos ofende mostrar quiénes en realidad somos nosotros. Antes, en tiempos pasados, existía cierto recato, claro que es proveído por la gracia de Dios, de no mostrarnos cuando éramos pecadores en todo lo que nosotros éramos, en toda nuestra maldad. Ahora no hay ningún problema para las personas en mostrar que son amadores de sí mismos, aunque siempre lo fueron. ¿Cómo podemos ver que las personas son amadoras de sí mismas? Bueno, cuando vemos que se preocupan por sus propios gustos, sin pensar en el derecho de los demás. Eso es ser amador de sí mismo. Y nosotros lo vemos quizás en ejemplos cotidianos en nuestras propias vidas. Por ejemplo, hermanos, yo estaba comentando con ustedes de que el día de ayer, pues, no se podía dormir bien en esta casa. ¿Por qué? Porque aquellos que son amadores de sí mismos habían subido tan alto el volumen de su música, sin importarles los demás, que bueno, se quedaron como hasta las 4 de la mañana escuchando. Y como ellos son amadores de sí mismos y no les interesa el resto, pues el resto, si durmió o no durmió, no me interesa, no me importa, no me incumbe.
Ese es un ejemplo clásico quizás en nuestro país, cómo nosotros podemos ver que alguien es amador de sí mismo. Un amador de sí mismo también tira su basura por donde le place. Y eso lo vemos en nuestros vecindarios. No se preocupan, yo tiro mi basura acá, si viene el perro lo tira por allá o por acá, y si se quedó todo sucio a mí no me importa, yo ya saqué la basura de mi casa y pues los demás que se incomoden, a mí no me interesa. Eso es ser una persona amadora de sí misma. Y lo vemos en detalles pequeños de la vida. No les importan si incomodan o no a su prójimo. Una persona que es amadora a sí mismo tiene ciertas expresiones características en su propia vida. Por ejemplo, dice, ¿a ti qué te importa lo que yo hago? Esa es una persona amadora de sí misma. Una persona que dice, no te metas en mis asuntos. Esa es una persona amadora de sí misma. Yo tengo acá mi círculo, nadie puede penetrar en ese círculo. Una persona que dice, yo hago en mi casa lo que me da la gana. Esa es una persona amadora de sí misma. Y eso es lo que nosotros vemos en la sociedad. Y ese tipo de amor que se expresa de esa manera es condenado por Dios. Condenado por Dios. Porque esas cosas, esos detalles que yo les estoy diciendo, que son de la vida cotidiana, en realidad son expresiones de una persona que se ama a sí misma. No le importa a los demás. No les interesa. A veces tenemos personas que están enfermas en casa y cuando acudimos y le decimos al vecino, ¿sabe? Tenemos una persona enferma en casa, ¿puede por favor bajar el volumen de su música para que pueda descansar el enfermo? Yo hago en mi casa lo que me da la gana. Los muchachos que son nuestros vecinos que están en el taller aquí de la mecánica al lado, también uno va amablemente y les dice, ¿sabe? ¿Puede bajar el volumen de su música? Porque no, estoy hablando por teléfono y no escucho lo que la otra persona habla. Dicen, ¿saben qué? Esta es mi propiedad, yo hago lo que quiero en mi propiedad. Eso es una persona amadora de sí misma. Y seguramente en nuestras mentes ya están viniendo otros ejemplos, otras situaciones. Se nos viene quizás la actitud que teníamos nosotros antes de ser creyentes. O quizás también se nos vienen actitudes de personas que dicen que son creyentes, pero mantienen todavía estas clases de expresiones. Pues ellos son amadores de sí mismos. Y eso es pecado delante de Dios. Es pecado. No les importa el prójimo. Les importan ellos mismos nada más. Y dice pues a los hombres, a estos hombres que son amadores de sí mismos, a ellos les gusta poseer todo lo que desean en lugar de obedecer a Dios. Una persona que es amadora de sí misma no ama a Dios, se ama a sí mismo. ¿Y por qué dice que vienen tiempos peligrosos? Dice la palabra. Y comienza definiendo a la persona que es amadora de sí mismo. ¿Por qué es un peligro una persona que se ama a sí mismo? ¿Por qué? Porque en su egoísmo por alcanzar lo que quiere, no va a pensar en el prójimo. Yo quiero alcanzar esto, ese es mi objetivo, esa es mi meta. Yo voy a tumbarme para la derecha y para la izquierda a cualquier persona que se ponga en medio de mi meta. Amador de sí mismo. Y es peligroso porque no le va a importar. Para ellos, el fin justifica los medios. Esa es una persona amadora de sí misma también. Por eso dice la Escritura que estos hombres están en un estado caído y ellos no tienen temor a Dios. Y si no tienen temor a Dios, no van a temer al hombre tampoco. Ellos se aman a sí mismos. Hermanos, en este pasaje que hemos visto en 2 de Timoteo, vemos ese amor egoísta. Vemos lo que hace ese amor egoísta. Hace que se desaten los demás pecados como una cadena de vergüenza, como una cadena de pecado. Y todo comienza en el amor a sí mismo. Por eso acá se mencionan 17 pecados que salen de una actitud de amarse a sí mismo. Avaros. ¿Qué es la avaricia? ¿Acaso la avaricia no solamente el deseo de una persona de acumular más y acumular más y acumular más sin tener en consideración a nadie más que a uno mismo? El amor a uno mismo conlleva la avaricia. Una persona que es vanagloriosa, jactanciosa, ¿acaso no es una persona que se ama a sí mismo
más que a los demás, y se ama tanto que se considera más que todos. Por eso es vanagloriosa y jactanciosa, es soberbia y arrogante, es blasfema, es desobediente a los padres. ¿Por qué? Porque se ama a sí mismo. Yo estoy primero. Dice que es ingrata. Una persona que se ama a sí mismo no da las gracias. Una persona que se ama a sí mismo cree que merece todo, el favor de las personas, por eso es ingrata. Una persona que se ama a sí mismo es una persona impía, es una persona que no tiene afecto natural, es una persona que es insensible. ¿Por qué? Porque se ama a sí misma, no le importa a los demás. Una persona que se ama a sí mismo es implacable. Una persona que se ama a sí mismo es calumniadora. Claro, yo me amo a mí mismo, yo no amo al prójimo, porque si yo amara al prójimo no lo calumniaría. Yo amo a mí mismo, no amo a mis padres, porque si yo amara a mis padres no los desobedecería. Es la consecuencia de estos 17 pecados que comienzan con el amor a uno mismo, amadores de sí mismos. Son intemperantes, libertinos, crueles, despiadados también. ¿Por qué? Porque no les interesa el resto, hermanos. El amor centrado en uno mismo es el origen de todos estos 17 pecados. Son aborrecedores de lo bueno, traidores. Son impetuosos, infatuados, vanidosos. Y dice finalmente que son amadores de los deleites más que de Dios. Miren, en este pasaje de 2 de Timoteo, que vamos a guardar ahí nuestro sitio, vamos también a Romanos 1. Romanos 1, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 29 al 31. Ok. Romanos 1 del 29 al 31 dice la Escritura: estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. ¿A quiénes se está refiriendo Pablo con estos pasajes que son similares a los pecados que nosotros estamos encontrando en 2 de Timoteo? Pablo se está refiriendo a inconversos. Esa es la naturaleza de un hombre inconverso. Esos son los pecados que salen del corazón de un hombre inconverso, un hombre que no conoce a Dios, un hombre que está en estado de Adán, un hombre que está en su naturaleza caída, un hombre que tiene corazón de piedra. Esos son los pecados que lo caracterizan en su vida. Y ahora volvamos a 2 de Timoteo y observemos el versículo 6. Dice, teniendo apariencia de piedad. Ahí debemos nosotros de prestar atención. Teniendo apariencia de piedad. ¿Por qué dice teniendo apariencia de piedad? Porque estas personas se están haciendo pasar por creyentes. Hay creyentes que se aman a sí mismos, que son falsos creyentes en realidad, y ese origen, esa semilla de amor propio ha tenido como fruto estos 17 pecados que nosotros hemos estado leyendo. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Cuando nosotros nos encontramos en una congregación o con un hermano que pone énfasis en el amor propio, tenemos que tener encendida la luz de alarma. ¿Por qué? Porque la Escritura ya nos está advirtiendo esto. Tenemos que acordarnos que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos van a comenzar con hombres que se aman a sí mismos. Y en el amor a sí mismo, ese va a ser el caldo de cultivo para que esos 17 pecados que enumera esta porción de la Escritura broten de esa semilla de amor propio. Hermanos, el amor propio no tiene absolutamente nada que ver con lo santo. No tiene absolutamente nada que ver con el mandamiento de Dios. Al contrario, Dios aborrece esa clase de amor. Y Dios, por medio de su palabra, nos está advirtiendo que cuando nos encontremos con personas amadoras de sí mismas, pues encendamos la alarma. Sí, hay que evitarlos, dice.
porque tiene apariencia de piedad, pero con sus hechos lo va a negar. ¿Y cuáles son sus hechos? Ya los hemos averiguado aquí, por medio de la palabra. Pero en Ezequiel 36, donde hemos estado nosotros también conversando, Ezequiel capítulo 36, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Ezequiel capítulo 36, versículo 31, dice la palabra, hablando, ¿no?, de la salvación. Esta parte hemos visto que la Escritura habla de lo que es la redención, la aplicación de la salvación, la redención en Cristo. Dice: entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. ¡Wow! Aquí, cuando habla de esta profecía en Ezequiel acerca de este tiempo de la gracia, está diciendo de que cuando nosotros nos acordemos de lo que éramos antes, cuando estábamos sin Dios, cuando no teníamos la nacionalidad, cuando estábamos sin Cristo, y nos acordemos de cómo éramos, el creyente, siendo ya creyentes, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Dice esta Escritura que nos vamos a aborrecer a nosotros mismos. La Biblia, Jeremías de 1976, lo ha traducido así. Dice: entonces os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras acciones que no eran buenas, y sentiréis asco de vosotros mismos por vuestras culpas y vuestras abominaciones. La Biblia Kadosh lo dice así: entonces recordarás tus sendas perversas y tus obras que no fueron buenas. Te odiarás a ti misma por tus transgresiones y tus abominaciones. Tres palabras totalmente opuestas al amor propio. Dice: te vas a aborrecer tú mismo, vas a sentir asco por ti mismo. Y dice: te odiarás a ti mismo. Y como hemos visto desde el versículo 22 de este capítulo del profeta Ezequiel, vemos una figura de la salvación de Dios cumplida en el Nuevo Testamento. Entonces, este pasaje es para nosotros también. Y el versículo 31 describe la actitud de aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Y como repito, no vemos que la Escritura nos describa amándonos a nosotros mismos. Por el contrario, la actitud es vergüenza, asco, odio hacia uno mismo, lo que uno fue. En Primera de Juan, vamos a ir al Primera de Juan. Nosotros sabemos de que en el capítulo 5 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿no? Y muchas veces nosotros, cuando predicamos acerca de la seguridad de la salvación, recurrimos a esta epístola, porque encontramos que Dios inspiró al apóstol Juan sobre las características que un nacido de Dios tiene. Por eso escribe en el versículo 13 que hemos leído: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, en esta carta nosotros vamos a encontrar las características, las actitudes de una persona que es nacida de Dios. Entonces vamos al capítulo 3, versículo 14 de esta carta. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque nos amamos nosotros mismos. No dice, no, ¿cómo dice? Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Acá hay un mandamiento de amor, o hay una característica de amor que va a definir quién ha nacido de Dios. Y en 1 de Juan 5:2 dice: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si ahora esta epístola ha sido dada a la iglesia para que nosotros podamos encontrar en ellas las características de una persona que ha nacido de Dios, y en ella podemos encontrar la seguridad de que si somos o no verdaderos
hijos de Dios. Si es que hemos sufrido conversión radical por el Espíritu Santo, no encontramos el amor a nosotros mismos en ella. En esta epístola no hay ámate a ti mismo, y esa es la característica de un nacido de Dios. No dice en ninguna parte. Sino solamente los dos mandamientos que el Señor Jesús mencionó en los otros pasajes que hemos visto. Amar a Dios, amar a los hermanos. Esas sí son características de un nacido de Dios. Pero no dice que la característica de un nacido de Dios sea el amor a uno mismo. No lo dice. Entonces, como dijimos al principio, si la Escritura realmente nos manda a amarnos a nosotros mismos, tenemos que obedecerla. Tenemos que obedecer a Dios y comenzar a amarnos a nosotros mismos. Pero si por el contrario vemos que la Escritura condena el amor egocéntrico, entonces tenemos que hacer ¿qué cosa? A tales personas evitas. No podemos nosotros amarnos a nosotros mismos de la forma como se predican en muchos lugares, porque la Escritura lo condena. Lo condena. Otros pasajes en Romanos capítulo 15, versículo 1. Romanos 15, 1. Dice la Escritura: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Vaya, no agradarnos a nosotros mismos. Ese sí es un mandamiento. Entonces, ¿cómo puedo yo compatibilizar ese mandamiento de que tengo que amarme a mí mismo, pero ahora el Señor me dice de que no debo agradarme a mí mismo? ¿Cómo puedo amarme sin agradarme? No se puede. Hechos 20, 24, que también hemos visto este pasaje la semana pasada. Y dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Esta es la característica de un creyente. Así como Pablo también nos dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y Pablo, ¿qué es lo que dice aquí? En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. En ninguna manera. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 7. Dice la palabra de Dios: o cometí un pecado al humillarme a mí mismo, para que vosotros fuerais exaltados, porque os prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente. Aquí Pablo está diciendo que se humilló a sí mismo para que otros fueran exaltados. ¿Dónde podemos encontrar amor propio en esta expresión de la Escritura? No hay, hermanos, no hay amor propios. Y ahí en 2 de Corintios también, capítulo 12, versículo 5, dice: de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Hermanos, este no es todo el peso de la Escritura, pero es evidente, a la luz de los pasajes que hemos estado viendo nosotros, de que la Biblia no enseña el amor egocéntrico para que yo pueda amar a los demás. Nosotros amamos a Dios y amamos a los demás, y podemos cumplir los mandamientos de Dios que nos ordena amar a Dios y amar al prójimo, porque esa es la obra de Dios. Y tenemos que regresar otra vez a Ezequiel capítulo 36 para ver cómo es que esto realmente es así, es la obra de Dios. Ezequiel 36, desde el versículo 26 y 27 dice: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Dice: yo haré, dice el Señor, que nosotros caminemos conforme a su mandamiento. Ahora, si la Escritura también dice que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí,
Y Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si Cristo habita dentro de mí, ¿cómo puedo yo agradarme a mí mismo cuando mi Maestro no se agradó a sí mismo? Si el Espíritu de Cristo mora dentro de nosotros, nosotros vamos a prestar atención a los mandamientos que nos mandan a amar a Dios y amar al prójimo. No nos vamos a amar a nosotros mismos. Cristo no se amó a sí mismo. Cristo fue nuestro capitán y fue voluntariamente a la cruz. Sufrió vergüenza en la cruz. Se humilló a sí mismo, dice. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si ese Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu, ¿cómo es que yo puedo tener una actitud diferente a la que Él tuvo? Dice también ese pasaje en Filipenses 2, haya en vosotros el mismo sentir, la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. ¿Tenemos esa misma manera de pensar? Es eso lo que nosotros estamos recibiendo cuando abrimos la Escritura y el Espíritu de Dios nos revela su voluntad. ¿Es eso? O quizás estamos prestando atención a la psicología y pensamos que debemos amarnos a nosotros mismos. No, hermanos. Amarnos a nosotros mismos es pecado contra Dios. Es rebelión contra Dios. Dios no nos manda eso en su palabra. Es cierto. Nosotros debemos de considerarnos, cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado. Debemos de ser buenos ministradores de nuestro cuerpo. Pero eso es una cosa distinta a decir que yo me ame a mí mismo para amar a los demás. No, yo voy a amar a los demás porque Cristo puso un corazón de carne en mí. Y ese corazón de carne a mí me capacita para obedecer ese mandamiento que dice, ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces vemos que esta parte de la psicología cristiana que ya hemos visto que no existe, no es verdadera enseñanza de lo que Dios nos trae en su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos meditado, Señor, acerca de lo que se enseña en muchos lugares, Señor, donde tu nombre debe ser predicado. Dios bendito, que este mensaje, Señor, sirva como una reflexión para aquello que nosotros hemos escuchado, Señor, y quizás lo hemos dado por sentado como que fuese realmente tu voluntad. Señor, ayúdanos a nosotros a transformarnos nuestra manera de pensar como nos instruyes en Romanos 12. Bendito Dios, que desechemos aquello que no es tuyo, Señor, y que guardemos en nuestro corazón lo que tú tienes para nosotros y nos muestras por medio de tu palabra. Gracias, bendito Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.